Buenos días, hoy tenemos aquí a Darío Benítez. Buenos días, Darío, ¿qué tal estás? Buenos días. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Nada, la verdad es que es un placer tenerte por aquí. Sigo Psicoflix y tu contenido desde hace ya años y la verdad es que me hace muchísima ilusión pues que hayas aceptado estar hoy aquí. Bueno, la ilusión es mía. Al final, siempre digo que sí a estas cosas, que aunque es verdad que a veces me cuesta encajarlo todo porque como se puede ver desde fuera, tengo muchas piezas alrededor y siempre intento hacer hueco para cuidarme y que no pete lo que tiene que petar. Pues la verdad es que me fascina todo lo que haces, así que me alegro por ello. Y bueno, empezando así por el tema que vamos a abordar hoy, que es el tema de los hábitos, me gustaría operativizar o dar una definición de qué es un hábito. Bueno, un hábito es una conducta que se repite recurrentemente y que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene hábitos, aunque digan que no los tiene. Pueden ser malos, pueden ser buenos. Entonces, una conducta que a veces va orientada a un propósito y otras veces está mantenida por otro tipo de reforzadores que a lo mejor no nos interesan tanto, como puede ser el hábito de coger el teléfono en cualquier momento, ¿no? Como mirarte el bolsillo casi por instinto cuando sientes aburrimiento. Eso es un hábito bastante peligroso. Tal vez sientes aburrimiento y la única manera que tienes de aliviar ese aburrimiento es coger el teléfono. Pues ya está. Tienes ahí ya un hábito que podrá ser etiquetado como malo o no. También tendremos que tener en cuenta el contexto. Total. Me ha parecido súper importante esto último que has comentado del contexto. Porque, claro, supongo que a la hora de instaurar hábitos, el contexto es pieza clave, ¿no? Ujú. ¿Es así o Bueno, no? siempre el contexto es pieza clave, porque al final lo mismo que he dicho, ¿no? En cuanto a mirar el teléfono cuando sientes aburrimiento, podría ser una estrategia muy adecuada, ¿no? Si estás esperando una noticia importante para ti, si piensas en alguien y lo que haces es coger el teléfono y escribirle. Entonces, claro que tenemos que analizar ese comportamiento en su contexto, que si no tampoco tendría mucho sentido empezar aquí a hablar al aire. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y además esto de coger o no el teléfono, este ejemplo que estás poniendo, también creo que está bastante conectado con lo que es importante para una persona y con sus valores. Entonces me Hmm. gustaría que nos abordaras o que nos explicases qué relación hay o qué vínculo hay entre los hábitos y los valores. Vale, pues aquí es donde empiezo ya a abrir algún que otro melón. Tengo una crítica al trabajo en valores. El trabajo en valores para mí es fundamental. Yo creo que es lo que mejor se me da, vamos a decir, lo que más me interesa desde siempre, lo que más ha aportado ACT, yo creo, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso y las contextuales también, ¿no? Al resto de corriente y en general a la psicología. El trabajo en valores, si queremos hablar de existencialismo podríamos hacerlo, pero creo que hay un tema que es un poco peliagudo a veces cuando hablamos de valores. Si te lees a Viktor Frankl, incluso si te lees a Hayes o te lees a cualquier persona que toque esto, puede pecar de un poco, vamos a decir, individualista. Es decir, o de responsabilizar demasiado al individuo, ¿no? Y aquí ya tendremos que hablar sobre si el determinismo existe o no. Yo soy más partidario de que sí, de hecho, científicamente diría que sí, ¿no? Aunque no podamos nunca llegar a él, tampoco, científicamente creo que podamos llegar a él. Pero asumir que una persona es libre, ¿no? Como diríamos en los valores siempre están disponibles, y que es libre de actuar en base a esos valores siempre, me parece que es un poco presuntuoso desde mi punto de vista, ¿no? Sobre todo cuando eh, un sistema o un contexto no lo permite. Te pongo un ejemplo, una metáfora que fui dibujando, ¿no? Cuando trabajaba con valores, y es que al final un valor, si se quiere operativizar como un conjunto de comportamientos o como cualidades deseadas de un comportamiento, mejor dicho, en realidad es una forma de movernos, una forma de conducir. Es decir, si a ti te gusta conducir de una manera, imagínate que te gusta conducir con suavidad, si tienes un coche manual, pues cambiando las marchas con cierta conciencia, adelantando solo si es necesario, no acelerando de golpe.
frenando tampoco de golpe, y ese tipo de cualidades, ¿no? De lo que es conducir es lo que a ti te encaja, es lo que a ti te engancha y lo que da un sentido a seguir conduciendo. Eso se puede hacer en determinadas carreteras, pero no en todas. En algunas te ves obligado a frenar, te ves obligado a hacer acelerones, te ves obligado a adelantar de una manera a lo mejor un poco precipitada. Y digamos que ese trayecto o ese contexto podría no estar facilitándote moverte con tus valores. ¿Qué dirás? Bueno, siempre puedes tener un margen, ¿no? de conciencia y un margen de libertad. No te digo que no, pero a veces un incendio te mueve por completo. Y asumir que todos somos libres en cualquier momento, desde mi punto de vista, eso es empezar a hablar de libre albedrío, empezar a hablar en realidad casi de espiritualismo, porque si tenemos que hablar de que hay una parte de ti que decide siempre, porque hay una parte que no es física y que por lo tanto es el alma, y ya aquí ya me meto en otro berenjenal y yo no estoy para eso. Totalmente. No sé si me ha parecido súper interesante esto que nos has comentado, esta metáfora. Creo que lo representa bastante visualmente. Y justamente estaba pensando en que esto también conecta bastante con el tema de si quieres o si tú quieres o si tienes voluntad, está socialmente conocida como fuerza de voluntad, puedes lograr lo que quieras. Incluso podría Mm, conectar un poco desde aquí, porque claro, si quieres o si estás enfocado en los valores, pues es que puedes. Pero claro, hay muchos moderadores, o sea, variables que no dependen de uno mismo, que también están en juego. Entonces, sí que es verdad que a veces se puede llegar a pensar, o se llevado a un extremo, que estos valores pues llevan bastante al individualismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me ha parecido muy guay este punto de vista que nos has dado. Y luego también estaba pensando que conecta también bastante con esto de la felicidad es la interpretación que haces de las cosas y no lo que realmente son las cosas. mm, Que esto te quedas pensando, bueno, sí, es importante, como nos hablamos, el lenguaje, los valores, etcétera, pero hay variables pues que no dependen de nosotros y mm, esas pues también son importantes a considerar y de hecho, justamente ahora estaba leyendo el manual este de la Fundación ANAR del número de casos de problemas de salud mental que ha habido recientemente y han aumentado un montón. Es curioso mm. que aumenten si solo depende de la felicidad de nuestra interpretación. Sí, 100%. Bueno, es que habrá que hablar de qué es tu interpretación, ¿no? Y que entonces entramos en un modelo un poco más cognitivo, a lo mejor. A ver, no podemos ser libres de nuestros pensamientos, no podemos ser libres de nuestras propias emociones, eso de hecho sería contracontextual. Decir que esto solo depende de ti es poco científico también desde mi punto de vista. Como no podemos alejarnos de estos pensamientos, también tenemos que estar conociéndonos. Yo creo que ahí siempre tiene que haber un buen análisis funcional, aparte de un trabajo en valores, en el sentido de que tú puedes más o menos anticiparte a qué contextos van a facilitar tu vida. De qué manera puedes tener un buen día a día. Es decir, sabes que yo si no duermo mis horas, no estoy del todo bien. ¿Cómo voy a Total. conectar como yo quiero con mis valores en ese momento? Claro, podríamos entrar en reglas sobre perfeccionismo, el como yo quiero, ¿no? Y que es verdad que aunque los valores se tienen que trabajar desde la aceptación y desde la flexibilidad al contexto, no vamos a ser aquí poco inteligentes si somos conscientes de que dormir nuestras 8 horas, relacionarnos con determinadas personas o en general no trabajar de más, nos va a hacer sentirnos más plenos de alguna forma o más conscientes sobre todo. Es decir, tiene que haber un híbrido entre un sistema adecuado, ahí donde entran los hábitos, y un trabajo en valores, de manera que seas consciente de cómo quieres moverte en cada momento, que es lo que yo creo que a veces no se trabaja lo suficiente y que por otro lado un mal sistema tampoco lo permite. Total. Ujú, Mm, totalmente. Pues me ha parecido que es totalmente lo que comentas y también me estaba acordando ahora creo recordar, vamos, que hace unos días en Válidamente puede que subiste un artículo a la newsletter sobre que estabas, o sea, que los hábitos atómicos mm, tenían algo como que estaba mal
me chocó bastante, entonces quiero saber cuáles son Bueno, esas cosas. a ver, eso realmente lo escribió Nacho, que es mi socio, sobre que estaba mal. Ni me acuerdo, para que te voy a mentir, de qué es lo que escribió, porque yo lo leí y tal, pero como no lo escribí yo, no lo tengo tanto metido en mi cabeza, así que te voy a pedir que me lo recuerde. ¿Qué dijo Nacho que estaba mal? A ver, hay cosas que están mal de hábitos atómicos, Sí, yo te sí. lo puedo criticar, pero no sé qué decía Nacho en la newsletter ahora mismo, que no me acuerdo. No, o sea, me acuerdo de leerlo, pero exactamente Hmm. no te sabría decir. Pero acabas de decir que hay cosas que están mal en hábitos atómicos y me gustaría saber, pues, cuáles son esas Pues mira, cosas. la que está mal, desde mi punto de vista, aunque Sí, Hábitos sí, dale, Atómicos es un dale. pedazo de libro en el sentido de, dentro de lo que es la autoayuda y el desarrollo personal, es el libro mejor escrito desde una base científica, diría yo, que aunque el tío le da su forma, y creo que eso no es malo, creo que los psicólogos y las psicólogas debemos aprender a divulgar de formas diferentes para que la gente se atraiga, ¿no? Se vea atraída a este tipo de contenido. Pero cuando yo pregunto, al final yo trabajo con un montón de emprendedores y emprendedoras por cosas de la vida un poco, ¿no? Porque es un sector en el que me he movido casi desde el principio. Yo empecé Ujú. a emprender en psicología dentro del ecosistema emprendedor en Málaga, a través de un programa formativo y todo eso, ¿no? Entonces al final uno tiene relación con eso. Y cuando pregunto, ¿no? Sobre este libro, casi todo el mundo te dicen como un punto súper importante, ¿no? Que malentendido es como muy mentalista, muy centrada en el individuo, ¿no? Muy, si quieres, Ya. puedes. Que es como que luego le das otra vuelta y dices, vale, está aquí como mencionando de alguna forma lo de la identidad, lo de los valores, casi, pero te estás quedando con, te tienes que mentalizar y digo, joder, es que ya estamos entrando en lo mismo al final, en el secreto, ¿no? El libro Total. este mágico Sí, que sí, sí, se sé cuál. popularizó, ¿no? Y dice, la gente exitosa es exitosa porque tiene ese tipo de autoverbalizaciones, vamos a ver, que ahí también hay, el otro día se lo escuchaba a un emprendedor decirlo, ¿no? Que hay como un sesgo del superviviente, de alguna forma, ¿no? De claro, como al final es esa gente la que habla, que esto es súper típico, que escuchas un montón de gente hablando de sus éxitos y todo lo atribuyen a variables personales, a esa fuerza de la voluntad, a que en su momento creyeron en sí mismas y bueno, es como evidentemente te puede haber ayudado en algún momento, pero que eso sea todo, ¿sabes? Como la causa de tu éxito, me parece peligroso. Mm. Mm. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y sí que es verdad que parte o se puede llevar al si quieres puedes. Y es que también creo que este tipo de frases como de puedes tú solo, aléjate incluso de tu entorno, que dice ahora nuestro Mm. amigo Yados, Ya, eh, ya. o cosas así, al final lo que hacen es generar como una sensación de control en la persona y la persona dice, hombre, pues si yo lo controlo, puedo... como una sensación de reconfort. Y yo creo que al fin y al cabo, igual no, igual me estoy equivocando, pero esa sensación de control yo creo que atrapa a muchas personas y Ujú. es lo que hace que venda. Puede ser. 100%, 100%. Aparte del Además, marketing, claro. claro, la sensación esta de control aparente, ¿no? En el sentido de que al final, justo lo hablaba con compis, emprendedores, que estaba ayer reunidos con ellos, y yo cuando hablo también con psicólogos y psicólogas, ¿no? Es como que se ha popularizado la idea de que haya un sistema, de que haya una forma, de que Total. haya el método. Y lo cierto es que esa fantasía es muy gratificante, ¿no? Como que te da la ilusión de que todo puede ir a mejor, de que voy a encontrar de verdad en el siguiente libro la fórmula para alcanzar mis mayores deseos. Que mis mayores deseos pueden estar al otro lado, esto tendría que ser otro melón de esos Big Bangs, ¿no? De esos grandes males que uno está padeciendo de alguna forma, incluso si ves estos perfiles como es el de Yados, que casi todos los que yo he visto tienen como ese anhelo por el reconocimiento, por no sentirse de alguna manera rechazados, por el estatus sobre todo, por el dinero, que el dinero se puede traducir, aunque bueno, aquí ya hay algunos autores, pero se puede traducir también en estatus, y al Mm. final son personas que pueden llegar a sentirse solas
de alguna manera. Entonces, volviendo un poco a lo de las fórmulas y en general a los emprendedores, por supuesto que si existiera un método mágico para alcanzar todos tus objetivos, como ocurre también en la autoayuda y en el desarrollo personal, habría que conseguirlo. O sea, habría que desarrollarlo, habría que investigarlo y habría que ejecutarlo todo lo que se pueda, ¿no? Pero como eso no es así, al final nos quedamos solo con ese pequeño anhelo de que exista, porque todavía podría existir. Es decir, yo no podría aquí negar al 100% que nunca vaya a existir un método, porque no sería científico tampoco. Yo no puedo Claro. negar que de alguna manera en los próximos 1000 años haya alguien que descubra una fórmula para tener el dominio absoluto de tu, vamos a decir, fuerza de voluntad o de tus pensamientos, de tus emociones. Yo no sé si eso va a Mm. pasar. Y no sé si alguien va a escribir un libro que de verdad cambie la vida de los demás. Lo dudo al 100%, pero tampoco lo puedo asegurar. Porque no sería científico. A lo mejor alguien escribe algo místico, yo qué sé. ¿Vale? Entonces, volviendo un poco a esa fantasía y a ese tipo de autoafirmaciones, como tú bien has dicho, no dejan de ser estrategias de control Mm. constantemente, ¿no? E intentamos controlar lo incontrolable y así ya pues acabamos metidos en bucles bastante peligrosos. Al final no deja de ser una conducta reforzada que se ha ido manteniendo por tu contexto también, que te han ido diciendo, ¿no? Al final tú ves a ese emprendedor, esa emprendedora o esa persona de éxito decirte cómo X libros le ayudaron, cómo X mentalidad le ayudó, y tú dices, hostia, pues si esta persona ha llegado hasta aquí haciendo eso como con tanta autoridad que parece tener, pues tendré que hacerle caso, ¿no? Y luego tú ya pues te empiezas a leer ese libro, algunas cosas resuenan contigo, de los mensajes que dice Yados, por ejemplo, pues habrá un gran porcentaje de personas que resuenen con ese tipo de contenido. Que haya una parte de ellos que piensen eso, efectivamente, ¿no? Aunque sea una parte, y yo creo que aquí entramos también el psicólogo y la psicóloga, aunque esté yo aquí como intentando hacer todo de la evidencia. A mí se me encendió la tele el otro día a las 3 de la mañana sola, después de haber leído a una persona decir que a las 3 de la mañana cuantas más apariciones había. Y yo como, vamos a ver, ¿sabes? Esto me pasa a mí y que pueda tener todo el escepticismo que tú quieras, pero me ha pasado esto. Te cagas, Y vamos. claro, te cagas. Dice, es que hay una parte de mí muy condicionada por el contexto, porque somos animales, somos personas, somos seres socialverbales, y yo he nacido en un contexto en el que eso existe y yo no puedo alejarme de esas reglas. No podemos. Entonces tenemos que autoconocernos en ese sentido, autoconocernos, conocer las reglas que están como muy debajo, que pueden estar condicionándonos. Yo me voy a sentir atraído ante un sistema así. Yo escucho la palabra sistema, método, eh, yo qué sé, curso incluso que te dicen como tal, y hay una parte de mí que me dice, ¿y sí? Pero claro, Sí, sí, soy total, consciente de total. esa parte, soy Sí. consciente de esa parte y por eso la dejo a un lado, ¿no? Que yo creo que es a lo mejor un mal que tenemos, esto de negarnos incluso esas reglas que están ahí, como el estrato, ¿no? Muy sedimentadas. Mm. Sí que es verdad que lo del método es total, pero al conocer como experiencias o historias de personas, es que ya incluso más allá del tema de hábitos, el conocer historias de personas o el expediente, a ver, el Ujú. expediente o su trayectoria, lo que te puede hacer es como decir, bueno, pues esto a ella le funcionó, quizás esto conduzca a esto y luego a esto, o sea, como que puedes aprender Mm. viendo a personas que son para ti como referentes. Sí. Entonces, sí que es verdad que no es un método, pero si te lo pone o se te lo dice una persona que tú la tienes como referente, pues Mm. dices, bueno, pues igual me lo creo un poco. Esto es súper interesante porque, bueno, al final tú eres psicóloga, yo soy psicólogo, estamos aquí inundados de un montón de referentes. Y Mm. a mí me llega alguien, yo tengo muchos referentes, yo puedo escuchar a Luciano, a Frosan, o puedo escuchar a mis compis, puedo escuchar a Ye, puedo escuchar a Juanjo, y alguna cosa que digan las voy a tener en cuenta. Me voy a dejar influenciar de alguna manera, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, a veces voy en piloto automático, y eso nos va a pasar siempre. Pero y algo que aporta las contextuales y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje experiencial
debería ser evaluado desde la experiencia. Sí, Todo sí, total. debería ser Mm, evaluado desde tu hacer, desde lo total. que estás Sí, sí. viviendo. Mm, Entonces coges una regla que has aprendido, aprendido o aprendido, me da igual, si la tienes ya como muy interiorizada, pero la has absorbido. Tú has cogido esa mm, regla y ahora toca probar esa regla en tu experiencia. eso Y esto es. es, hablando de métodos, la única cosa que si acaso enseño cuando trabajo con emprendedores y emprendedoras. Y Ujú, de la parte de negocio, vamos a decir que yo esa parte también la tengo ahí activa. Y es que el desarrollar un proyecto tiene que estar basado en la experiencia. Y existen metodologías dentro del desarrollo de negocio que se basan en esto, ¿no? En el ujú. aprendizaje desde la experiencia. Lanzas un pequeño experimento y luego otro y vas nutriéndote. Y la terapia no es más que eso. Lanzamos Sí, hipótesis, las comprobamos y vamos evaluando constantemente y viendo a ver si así nos acercamos a esos propósitos, que de hecho hasta el trabajo en valores no deja de ser lanzar hipótesis, preguntarnos, experimentar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, vamos a ser conscientes, vamos a estar metidos en un montón de reglas, vamos a ser conscientes de ellas, pero sobre todo tenemos que evaluarlas desde la experiencia. justo. Sí, sí. Porque Mm. al final cada persona pues es un mundo y con su mundo. O sea, Ujú. sí, sí. 100%. Y también, de hecho, al hilo de esto y al hilo también de un poco de clínica, es curioso, yo ahora que he empezado a hacer mis primeros trabajos en una clínica, que los casos que siempre más llegan más llegan a las supervisiones, o sea, para que los abordemos todos conjuntamente, reflexionando cómo se lleva el caso y tal, generalmente son los que más variables, o sea, más variables que no se pueden modificar tienen. Mm. Tienen en su contexto. Y es Ya. que hay veces que en clínica que más allá de los manuales, más allá de todo, es que en estos casos precisamente, es que lo único que se puede hacer es incluso escuchar y que la Mm. persona se sienta pues reconocida y pues no sé, identifique sus emociones Mm. Pero Sí. hay respuestas que un psicólogo no tiene, la verdad. Esto es otro melón muy, muy interesante. Yo que he hecho supervisiones, la he dado, la he recibido y eh, creo que al final aquí FAB, que es la psicoterapia analítica funcional, que tanto me gusta también, ¿no? Y que entra dentro de las contextuales, tiene mucho que decir porque en muchos de estos casos que son complicados, creo que si lo son o si lo percibimos como tal, tiene mucho que ver con nuestras variables personales, ¿no? Profesionales, porque, como dice, estamos intentando cambiar algo que no es modificable. Entonces llegas a supervisión en realidad casi como estrategia de control para Totalmente. intentar Sí, asumir sí, más sí. responsabilidad de la que puedes. Más tiene que ver con esa sobreestimación de nuestras capacidades como psicólogos y psicólogas, yo creo, que con que en realidad, que no digo que no, o sea, que esto no deja de ser una parte. Luego hay otra en la que, por supuesto, se te pueden estar escapando mil cosas. Hay casos muy, muy peculiares donde tienes que tener en cuenta algunos factores. Yo qué sé, o que tú no caes. Por ejemplo, ¿no? Personas que yo recuerdo, a mí esto me impactó muchísimo, ¿no? Porque una persona que venía a consulta con una sintomatología depresiva desde su punto de vista, al final lo que tenía era un déficit de vitamina D3. Es que, como dices, vale, es que esto no habría caído. O sea, no podría haber, no podría. Es que, claro, estabas ahí con tu análisis funcional y dices, pero no le hiciste esa pregunta. Y dices, claro, es que tú le puedes preguntar lo típico, ¿no? Si tienes algún problema de salud, tal, pero ¿cómo caes en eso, no? Y ya pues uno pues aprende desde la experiencia también, ¿no? Pero bueno, independientemente de que eso pueda pasar y pase, creo que hay un gran porcentaje, como decías, ¿no? De sensación de una sobreestimación de lo que yo soy capaz de hacer y de que a lo mejor este caso tiene un margen de mejora muy reducido. Y eso pues duele, claro que duele, sobre todo cuando confiamos tanto en nuestra ciencia o cuando nos sentimos también responsables de una persona, pero supongo que hay que sostenerlo. Mm. Sí, sí. Bueno, y también a veces, también yo creo que depende también del tiempo, como que se tiene que dar Bueno, por supuesto. un tiempo para que luego las cosas fluyan, como que ahora lo queremos todo súper rápido Mm, y así. Y de hecho, sí.
hilando esto con de todo súper rápido y tal, quiero ya empezar a tocar el tema del emprendimiento, que es una de las cosas que siempre queremos rápido que salga todos los proyectos bien. Mm, Y me gustaría abordar así de manera breve tu experiencia por este ámbito, que también me parece bastante admirable. Así que, bueno, cuéntanos vale. un poco ese recorrido tuyo en el Uf. emprendimiento, de manera súper Vale. breve. Se- claro, dice, se viene chapa. Vale, voy a intentar resumirlo. Yo tenía 13 años, no, es broma. Realmente yo siempre he querido emprender de alguna manera, lo que pasa es que no he tardado en reconocérmelo. Yo hasta no hace mucho caí en la cuenta de que yo ya me hice una página web, dariobenitez.es, que en mi web era antes de mago que de psicólogo. O sea, hay forma de ver cómo era mi web en 2013 por ahí, creo, no me acuerdo. Y era una página web de ilusionismo, porque de alguna manera era donde yo sentía que iba a poder hacer algo. Claro, sí, mi madre mi madre me lo dijo, dije, es que tú siempre has tenido la sensación, o sea, siempre has dado la imagen de que querías hacer algo por tu cuenta. Yo siempre he sido un poco inquieto en ese sentido, ¿vale? Pero realmente cuando acabé en el emprendimiento de verdad, fue en 2015 cuando un grupo de compis me dijeron, oye, estamos montando esto, se llamaba Naya de Psicólogos, y nos gustaría tener una pata más. Somos 5. Error, por cierto. Que seáis 5 perfiles similares en una empresa así no sale bien. Normalmente emprendemos en grupo también por miedo. Así que hay que mirarse eso. Y nada, caí ahí y ganamos un premio spin-off universitario aquí en la UMA. Nos dieron alojamiento y formación. Y un poco a regañadientes, ¿no? Porque aunque ya había montado yo esa web, y antes de eso también hice otra cosa con un compi de la facultad. O sea, estábamos ahí como intentando escribir un blog, unas cositas. Se llamaba Psyche School. O sea, ojo con eso. Y bueno, pero eso se abandonó, yo seguí con mi máster, etcétera. Y al ganar ese premio ya como que empecé a recibir formación en condiciones. Pero el marketing yo lo dejaba a un lado. A mí solo me gustaba, si acaso, montar alguna página web y todo ese tipo de cosas. Pero ahí empecé a darme cuenta de que tus ideales empiezan a romperse, de que lo que tú que creías como muy buena idea, que además tendemos normalmente los psicólogos y las psicólogas a enamorarnos mucho de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de estos cursos, de lo que vamos a hacer, de nuestros servicios, de cómo va a ser todo, y no estamos validando desde la experiencia. Estamos alimentando todos esos pensamientos, todos esos deseos, pero no estamos validando desde la experiencia. No sabemos si eso va a funcionar, no sabemos si el mercado lo va a querer. Y todo eso empecé a aprenderlo ahí a base de golpes y a base de gente que sabía bastante más que yo. Aunque al principio siempre nos cuesta un poco, yo creo, a los psicólogos hacer abrirnos, ¿no? A gente que habla como muy claramente de dinero, de clientes, de métricas y todo eso como que me chirriaba, ¿no? Mi relación con el dinero no es que fuera especialmente buena, aunque ha ido mejorando desde que estoy en esto. Y nada, pues después de eso montamos otra cosa. Bueno, desde Nayade montamos lo que ahora se conoce como terapiascontextuales.com. Luego ya terminé esa fase de mi vida, decidí montar mi consulta en Marbella, todo fue muy bien y ya cuando yo veía que tenía más ganas de hacer cosas, un día les dije a Jay y a Juanjo, oye, lo reuní en un restaurante chino, vegano, que ya ha cerrado, por cierto, que estaba muy bueno, sí, una pena, ¿no? Y le dije, mira, estábamos, que era eso, pues 2017, ¿no? Por ahí. Todavía no había mucho podcast, pero yo sabía que ahí había algo, ¿no? Que como que yo era oyente de podcast, escuchaba muchas cosas, pero no había algo de psicología, de la psicología que a mí me gustaba, que me pudiese acompañar en el día a día. Digo, tía, yo aprendo un montón desde los podcasts, porque no hay algo que ya me esté ayudando, ¿no? Desde esta rama de la psicología. Pues así surgió Psicoflix, porque tenía sentido, Qué para mí guay. era algo que yo quería. A ellos les pareció muy buena idea en ese momento. No sabíamos realmente cómo iba a ser, vamos a decir, el modelo de negocio. Sabíamos que iba a tener algo que ver con la formación online. Nos habría gustado. En ese momento yo pensaba, digo, una suscripción estaría guay, ¿no? Algo que permita la formación recurrente, que sea accesible, low cost, todo eso como optimizándolo mucho.
Pero bueno, de momento vamos a hacer el podcast, que eso es más fácil. Y ya está, y empezamos así, tirando mucho de amistades, luego gente como que se fue uniendo y fuimos conociendo a muchas personas, gente que ahora son muy buenas amigas. Y nada, poco a poco, pues eso fue cada vez madurando más, hasta que ya en la pandemia pudimos empezar a lanzar nuestras formaciones, ya gracias a que paramos. Pero yo ya hice, mientras tanto tenía otro podcast de mindfulness, del cual acabé muy quemado, muy, muy quemado, porque yo intentaba dar una visión de eso que luego no se compraba tanto en fin, me quemé muchísimo. De hecho, me desilusioné bastante de mindfulness, aunque ahora ya esté otra vez más reconectado. Y también saqué minimalizados, que iba orientado a desarrollo personal. Bueno, yo qué sé, he hecho muchas Guau, cosas. qué guau, Sí, muchas, qué muchas. guay. Y ahora ya solo sigo con Aterrizaje de Emergencia, que es mi newsletter y un podcast privado, Válidamente, que es esta comunidad para emprendedores e emprendedoras en la psicología, una comunidad privada. Y damos formación, soporte, y la verdad que está muy guay. Y Psicoflip, por supuesto, que es como lo que más tiempo me ocupa, aparte de la consulta que tengo en Marbella, que bueno, eso la verdad que ya está bastante estabilizado, mucha demanda de personas y ahí estoy bien, pero ahí ya no siento que emprenda como tal, ahí ya simplemente siento que soy psicólogo, por suerte, no me tengo que preocupar de captar, vamos a decir, clientes ni hacer ese tipo de cosas ya, porque ya el boca a boca funciona solo, es cierto, y esto es algo que le suelo decir a la gente que emprende en psicología, que al principio es verdad, tenemos que utilizar los truquitos del marketing, ¿no? Como yo que hice mucho SEO, aparición en metabuscadores y ese tipo de cosas que son necesarias al principio, pero que el boca a boca, si haces bien tu trabajo, que asumo que la mayoría de la gente lo hace, acaba dando sus frutos y eso te mantiene ya a los X años, dependerá un poco de la zona y tal, ya te mantiene estable. Y ya como que te puedes relajar en todo eso, ¿no? De hecho, Mm. por eso dejé de crear contenido a nivel personal, en mis redes, en mi podcast, todo ese tipo de cosas lo paré porque dije, ¿para qué lo hago, no? Hasta que descubrí que escribir me gustaba. Pues me ha parecido súper chula. Y esto último que has dicho de lo del boca a boca, a mí me parece clave. Mm, Porque básicamente, si ahora estaba pensando, si por ejemplo, yo qué sé, te pones a hacer alguna charla, algún proyecto así más en tu pequeña comunidad, o sea, aunque sea una ciudad grande, tipo, yo qué sé, ujú. pero aunque sea una ciudad o en Sí. tu nicho te vas dando a conocer de un lado a otro, te van poniendo también cara y eso, incluso si no tienes redes sociales, eso Mm. es lo que, bueno, yo creo, con 23 años igual no, pero yo creo que eso es lo que más hace, ¿eh? El boca a boca tiene o sea, el referido, ¿no? De toda la vida o el marketing de afiliados, no, No, porque no sí, usamos sí, eso, pero es una bestialidad. 100%. Sí, Mm. sí. Porque, a ver, elegir un psicólogo o una psicóloga es súper complicado. Es decir, yo conozco un montón, o sea, conozco un montón de psicólogos y No, sí, claro. psicólogas súper Ujú. apañados, pero cuando alguien me dice, ¿a quién recomiendas? Claro, hay aquí ya, sobre todo gente de mi entorno, es como, vale. ¿A quién recomiendo? Y no sea una amiga o un amigo mío, porque Claro. esa es el otro tema, ¿no? Pero en general, cuando tengo que recomendar a alguien presencial en una zona y en concreto, es como, puff, súper difícil, ¿no? Y ya empiezas a tirar de referido. Yo no miro, no hago SEO, o sea, quiero decir, no me pongo a Justo. buscar en Google. Si ya no llego por mis contactos, entonces ya como que intento ver su contenido. ¿Sabe? Como que hago el funnel al revés. Primero tiro por referidos, luego miro su contenido. Evidentemente todos miramos por SEO, ¿no? Buscas psicólogo, psicóloga en no sé dónde, ¿no? Y te sale ahí como posicionados en Google. Pero luego, Mm. para mí es muy importante su contenido, porque si hace un contenido, vamos a decir, genuino, empiezas a ver por dónde coges. Si tienes cierto ojo, ¿no? Eres psicólogo o psicóloga, te vas a dar cuenta, ¿no? De, ostras, esta persona está divulgando de esta manera, me da buena vibra, ¿no? Entonces el contenido es como otra forma de captar audiencia. Pero siempre el boca a boca va a estar por encima. O sea, la autoridad, de hecho hay un estudio en marketing, ¿no? Que no sé si recuerdo que era como el 80%, o sea, una métrica súper Es una bestialidad. elevada, ¿no? De lo que valoramos las reviews. Que vas a Amazon y mira las reviews, ¿no? Pues lo siguiente, o sea, antes de eso es como que vas a tu grupo de amigos de amigas, ¿no? Y dices, oye, me quiero comprar tal, ¿qué me recomendáis? ¿No? Y le vas a hacer mucho más caso a eso que incluso a lo que te diga ChatGPT.
Mm, Y mira que ChatGPT tiene bastante autoridad ahora mismo. Pero sí. es 100%, y sobre todo en psicología, que es tan humano, yo qué sé. Total, es que me estaba acordando de... yo, por ejemplo, estoy... Bueno, me muevo de un lado a otro durante el curso, pero mi sitio natal es Zaragoza. Y en Zaragoza, como los dos centros más así punteros en psicología, pero con una pedazo cantidad de clientes tremenda. O sea, vas a cualquier lado y lo conocen. Mm, Son un grupo que se llama Sicarac, trabajan muy bien. Pero, por ejemplo, en redes sociales, pues no son muy grandes ni muy conocidos. Y por ejemplo, la otra figura, que es así también bastante puntera, es otra chica que se llama Berta Urroz, que ni siquiera tiene redes sociales. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en Zaragoza sí que se está poniendo de moda, por ejemplo, Julia, esta chica que se dedica a las relaciones románticas, a las relaciones de González, pareja. Sí, Julia Vaquero, la de azul. Julia, ¿qué cojones, cuál es Julia? Ay, Julia, yo sé que es Julia, ¿No? pero su apellido no me sale. Sí, 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 vale. pues Julia. Sí, de hecho, creo que Nacho habló con ella. Sí, 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 sé quién es Sí, Julia. pues No es su no. apellido. Bueno, que mal No, hemos pero quedado los dos. Bueno, bueno, sí, Julia. no, pero quitando alguna figura como ella, los dos sitios más punteros o con más clientes son dos sitios que tienen uno que no tiene redes y otro que las tiene, pero no son grandes. Entonces, Ujú. como que llama la atención en el sentido de yo me planteo, realmente es útil esto de las redes sociales, pero creo que ya Mm. nos ha respondido con la anterior pregunta. Depende de la capa, ¿no? Claro, Sitios como Madrid, el boca a boca puede empezar. Es que depende, como siempre, ¿no? Esto también. Las redes son útiles cuando no tienes acceso, ¿no? A la comunidad de tu localidad. Cuando no tienes la capacidad, o sea, no tienes la posibilidad de empezar a trabajar por tu cuenta en ese sitio. O sea, o no tienes la capacidad de organizar, como tú has dicho, alguna charla gratuita. O vete tú a saber. Entonces, como... Y también si quieres hacer algo online, que eso puede ser claro. otro Sí, sí, punto, sí. ¿no? Si quieres diversificar ingresos, si quieres lanzar algún Mm, tipo de infoproducto, si quieres dar terapia online, porque eso te mola, vete tú a saber. Entonces, ahí las estrategias de creación de contenido, ahora mismo es que estamos ahí, no hay mucho más. Es cierto que tú puedes crearte una marca personal online, vamos, que este término a mí me cama un poco, yendo a podcast, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, venir aquí a mí me puede ayudar a ganar autoridad de alguna forma en tu comunidad, ¿no? Y Alicia, tú puedes ir a otra comunidad y ahí te conocerán dentro de esa comunidad. Y eso es otro tipo de estrategia bastante habitual. ¿Qué ocurre? Que necesitas un sitio donde tener luego un contacto recurrente. Que mm, incluso aunque hagas una charla puntual, digamos, en el ayuntamiento, en un colegio, en donde sea, vas a necesitar que haya otro vínculo con esa parte. Es decir, vale, he conocido a esta chica dando este taller, me ha gustado, si necesito una psicóloga, le contactaré, pero a lo mejor dentro de 6 meses ya no se acuerdan de ti y más vale que tengan un recuerdo, o sea, un algo recurrente, ¿no? Como dicen, un claro. impacto en el día a día. Y ahí están las redes, las newsletters, las Mm, comunidades de WhatsApp, Telegram y un montón de cosas que puedes utilizar para estar en el día a día. Porque, y aquí entran otra vez los hábitos, al final tendemos a tirar o a consumir ese tipo de contenidos que está dentro de nuestros hábitos. Y mm, eso es interesante incluso para elegir una psicóloga, ¿no? En este caso, pues si una persona tiende a consumir tu tipo de contenido, este verbo no me gusta mucho en contenido, pero bueno, es el que hay, y o más bien tienen ahí como ese recordatorio, ¿vale? Que si tienen una tarjeta tuya, la plantan en la nevera, pues bueno, eso va a estar ahí, ¿no? Pero eso es poco frecuente. Así que en general, no creo que sobre del todo el uso de redes sociales, WhatsApp, newsletter o lo que sea, ¿vale? Pero dependiendo de la zona en la que te encuentres, hacer ese tipo de networking. Mira, hay un caso, puede ser lo más interesante, ¿no? Que hay un caso dentro de Válidamente, bueno, nosotros ya no lo hacemos así, ¿no? Pero estábamos como llevando X perfiles de diferentes, ¿no? Pues una psicóloga forense en este ujú, caso, que era además colega aquí de Marbella y tal, ella venía recurrentemente, igual que el resto, a que nosotros le ayudásemos lo que mm, pudiéramos, dándole estas supervisiones que luego quedaban grabadas. Y ella fue el único caso en el que el networking lo petó, en el sentido de que hizo, como tú has dicho, un evento aquí en Marbella,
con abogados y abogadas, pues psicóloga forense, pues eso le dio, bueno, lo lanzó a la luna, Súper, ¿no? súper. Porque Sí, sí. ya a partir de ahí empezó, fue hasta la tele y todo fue como muy loco, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que es que en Marbella, en el sector jurídico, también he trabajado yo con muchos juristas en Marbella, es que Marbella tiene de eso, mucho de eso y de otras cosas, pero cuando me cuentan cómo es su día a día, veo que el tema local es súper importante, ¿no? Así que depende un poco de la zona. Si tú sientes que vives en un pueblo donde hay como Marbella también el online para los psicólogos funciona muy bien porque es una ciudad un poco de tránsito. Mucha gente llega de nueva, no conocen a nadie y cuando buscan a un profesional lo hacen en Google. Mm, Google Maps en este caso, y así esa estrategia como la que más me benefició a mí en ese momento, porque de verdad que venía mucha gente de fuera, muchísima, que no conocían a ese amigo o a esa amiga que ya iba a terapia. Entonces, también depende del perfil, porque hay perfiles, vamos a decir, buyer persona o tipo de cliente que no suele pedir ayuda a su círculo o no tiene gente a su alrededor que vaya a terapia. Entonces, ¿cómo va a llegar al boca a boca ahí, no? Entonces, si estás dedicándote a un nicho como muy... pasa con empresarios, empresarias a veces, ¿no? Que se sienten... Les dan muchas más mm, cosas que a otros perfiles y por ello buscan por internet. Así claro. que, bueno, se está Mm. normalizando un poco más, pero hay que tener en cuenta todos estos dependes. No, no, totalmente. Y bueno, y sí que es verdad también pues que las redes sociales, si tú, por ejemplo, tienes un gusto, te gusta algo, tienes un interés que a poca gente de tu entorno le interesa tantísimo, Mm, puedes utilizar esa red social como una plataforma para cogerte a toda la gente que puedas llegar que esté mm, interesada en ese tema y te sientes como ujú, súper arropado. O sea, porque al sí. final te estás abordando un interés en una cuenta pues que de gente que también está volcada en esto. Entonces eso también es una de las cosas que a mí más me fascinan Mm, de las redes sociales. Y bueno, así como para cerrar un poco el podcast, me gusta, siempre termino con dos preguntas que son así modo frase. La primera es, si tuvieras que darte un mensaje si tuvieras que dar un mensaje a un psicólogo novel o a una persona que se está iniciando en el campo de la psicología, ¿qué le dirías? mm. Uf, vamos a ver. Voy a intentar... eh, que el síndrome del impostor siempre es más grande de lo que uno se merece. Entonces, siempre vamos a hacer las cosas con un cierto grado de insatisfacción o de inseguridad. Y que eso hay que sostenerlo. Que hay que sostenerlo con cierta delicadeza en el punto en el que, o bien, sabes que vas a necesitar formación, pero sin fliparse. Es decir, que asumas que eso va a estar ahí, que no te suponga ni un impedimento, ni tampoco le hagas caso omiso. Tienes que tener una relación, vamos a decir, flexible Vale, con ese miedo. genial. Y la otra es, si tuvieras que dar un mensaje a una persona del público general que nos esté escuchando pero que no está relacionada con psicología, ¿qué le dirías sobre tema de emprendimiento y psicología? Exactamente lo mismo, probablemente. Pero que, mira, es que los dos mensajes pueden ir a ambas partes, pero que la experiencia manda. Que dejemos de plantear todo sobre papel, que está muy bien, hay que hacer estrategias, hay que diseñar un plan de vez en cuando y está bien, pero se aprende mucho más del ensayo y el error y del error como muy previsible, ¿no? Como una especie de análisis pre-mortem, Ujú. que es una estrategia en toma de decisiones, por cierto. Es mucho mejor asumir un error pequeñito y experimentar que empezar a planificar algo muy grande que de hecho por miedo al error puede acabar siendo todavía peor. Así que es mucho mejor fallar pronto y poco que fallar tarde y mucho. Perfecto, nos quedamos con eso. Pues muchísimas gracias, Darío, por venir hoy a Take It Simple. Ha sido un placer hablar contigo y muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, hasta aquí sería. Vale, paro.